Muy buenas tardes, les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Urbana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. ¿Qué decir de la información como un recurso? Si nos damos cuenta, estamos en esos albores de la era de las máquinas inteligentes. Y las máquinas por sí solas pues no son nada. Por lo tanto también estamos en una era de información pues que cambiará por siempre la forma en la que toda la nación, el país, el mundo pues trabaja, juega, viaja y aún piensa. De la misma forma en que la revolución industrial por allá en el año 1750 pues amplió dramáticamente la capacidad de los músculos del hombre y el alcance de sus manos. Pues la revolución de la máquina inteligente magnificará ese poder de su cerebro. Pero a diferencia de la revolución industrial, que dependía de recursos finitos, tales como el hierro y el petróleo, la nueva era de la información pues estará basada en un recurso aparentemente ilimitado, la inagotable oferta de ¿qué? Conocimiento. Entonces los individuos, las organizaciones, los países deben considerar la información como un recurso básico, un recurso pues que tiene el mismo grado de importancia que otras formas de materia y energía. La información en últimas no es gratis, pero en un sentido positivo tiene un valor pues incalculable e inestimable. Y la información en estos tiempos pues llega a ser un recurso económico. La información es como el petróleo. La planeación y la misma exploración del petróleo puede compararse con la determinación de la mejor fuente de información. Perforar y completar los pozos es análogo a desarrollar estrategias de búsqueda de información, y obtener el petróleo es similar a recuperar los datos. El petróleo crudo pues debe refinarse y procesarse. Los datos deben de analizarse y sintetizarse en información. El problema de almacenar y de transportar el petróleo no es diferente al de mantener y diseminar pues luego la información para que llegue al usuario final. Entonces en esta analogía, petróleo e información, podremos decir que extenderse aún más al considerar que hay varios grados de petróleo, lo mismo que los hay de información. Y así como el costo del petróleo se ha elevado en los últimos años, el precio de la información también va en aumento. A pesar de todo lo que se ha dicho, pues existen algunas diferencias básicas entre la información y otros recursos. La información no se agota cuando se recupera, ni tampoco pierde absolutamente nada en cantidad o contenido, poder o valor. Pero en realidad a la información se le adiciona valor a medida que se va utilizando, y el sentido inverso, tampoco se consume o se destruye en el proceso de uso. Por lo tanto, un ítem de información puede utilizarse de manera indefinida y por ello constituye indudablemente el activo ideal. Pero vale la pena una nota que llame a la cautela. Si bien la información no puede agotarse o destruirse por el uso, sí puede volverse obsoleta con el paso del tiempo. Y el programa de política sobre recursos de información pues describe la información como un recurso crítico pues para ese manejo de otros recursos que son básicos. Los recursos de información son similares como concepto a los recursos de energía, y son dos datos fundamentales para el bienestar de los individuos y de las organizaciones en el mundo actual. Al igual que con la energía, la política y la tecnología pues están cambiando la manera en la que esa información se produce, se almacena, se comunica, se procesa y se utiliza. Ninguna otra crisis ha dramatizado más las implicaciones de estos cambios
que el embargo del petróleo hecho por el mundo árabe, a pesar a pesar más bien de la realidad, están a la mano. Indudablemente, la mayoría de las organizaciones son sensibles y aún vulnerables al cambio, y ellas en algunos casos, sin haberse dado perfecta cuenta, pues están gestando una parte sustancial de sus presupuestos operativos en recursos de información, pues para poder conducir sus operaciones efectiva y eficientemente. Ahí es donde nosotros nos damos cuenta que necesitamos nuevos estímulos para mejorar la productividad, y necesitamos productividad para mantener el crecimiento y una posición comercial competitiva en la economía mundial. Necesitamos, ¿cómo decir? Todos los países necesitan, aunque ya están armonizándose, pero necesitan también permanecer competitiva en áreas vitales como la seguridad del mismo país o la seguridad de la información también, porque nuestra capacidad y habilidad para conducir el flujo de información hacia los líderes del país pues será en la década del 20 o el 30 un determinante muy crítico de la posición que mantenga el orden mundial. Y nuestras organizaciones, tanto en el sector público como en el privado, pues están buscando constantemente mejores maneras de reducir los costos y satisfacer las exigencias más bien de una economía creciente sin incurrir en gastos muy grandes en recursos. También están comprometidas con el mejoramiento de sus productos o servicios para poder permanecer competitiva y además crece la administración de flujo de la misma información en la medida que pasa el tiempo, porque ya todo es información, ya todo está digámoslo así, sintetizado, y ya no es para unos pocos sino para todos, o a quienes toman decisiones en una organización, y de ellos hacia quienes las ponen en marcha, pues es todavía un arte. Apenas estamos empezando a comprender la estructura fundamental de este flujo de información, y pues está buscando el nivel personal, la información que nos permita hacer mejor nuestro trabajo o mejorar nuestra propia productividad a la de nuestro grupo o tomar mejores decisiones. Hay muchos gerentes de los recursos de información que son como decir la cabeza de cada departamento, y debe designar dentro de sus funciones y empleos o empleados un gerente de los recursos de información, y cada gerente de esos recursos de información que haya sido designado bajo la subsección pues debe como repartirse directamente esa información para darla a la parte central, y estará bajo la dirección de la cabeza del departamento o de la agencia o entidad involucrada, y no bajo el control o sujeto a la supervisión de ninguna otra persona. Hasta aquí pues vamos a dar esa reflexión de cómo la información es importante hoy desde las subdivisiones de los departamentos. Y hay una información que sabe todo el mundo, hay otra que no sabe nadie, que la que se descubre, otra que solo saben unos pocos, y otra que quizá no haya. Se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad Humana Cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Muchas gracias.